Hola, buenos días amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo este altavoz, es el Trosmart Trip. Es uno de los altavoces más pequeños, su precio ronda desde los $22 a 470 pesos mexicanos. Es un altavoz muy accesible. Vamos a ver qué es lo que contiene y hablar un poquito de él, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Vamos a sacar este altavoz. Bueno amigos, esto es lo que trae el altavoz. Trae su manual, esta tarjeta para la garantía, trae su cable 3.5 jack, algo que se agradece ya que trae entrada auxiliar, y viene con su cable tipo C para recargar el dispositivo. Ahora hacemos esto a un lado y vamos a ver aquí ya no hay nada más. Aquí podemos ver ya el altavoz. En esta ocasión lo compré en color gris. Aquí trae su agarradera. Por la parte de enfrente no trae ningún botón. Este plástico es un plástico, ahí lo pueden escuchar, es un plástico duro. Una ventaja que trae aquí este altavoz es que, como podemos observar, estas letras son de plástico duro, en el cual no se van a desprender tan fácil como en otras versiones parecidas a estas, que se empiezan a arrancar estas letras porque son de foamy. Por la parte de enfrente tenemos el botón de power, el de Bluetooth, el que es para disminuir el volumen, y asimismo atrás una melodía, el play pausa, aumentar volumen, y asimismo adelantas otra melodía. Este altavoz tiene la ventaja de que se pueden conectar dos en modo estéreo. Una vez encendiendo los Bluetooth de ambas bocinas, mantienes presionado 2 segundos este símbolo de Bluetooth y en automático reconocerá el otro altavoz. Por la parte acá de este costado, aquí podemos ver lo que trae. Trae algunas certificaciones ahí que se miran un poco borrosas, pero ahí las logro enfocar. Aquí tenemos la protección contra el puerto de carga, que es entrada tipo C, y aquí trae la entrada 3.5 jack para entrada auxiliar. Aquí trae un botoncito para ese LED de indicador cuando está encendido. Voy a prenderlo. Ahí vieron que ya encendió. Bueno, este altavoz es completamente resistente al agua. Lo único que sí, que esta tapa se me hace muy fácil de quitar. Aquí la pueden observar, hay que tener demasiado cuidado. Por la parte de acá atrás no trae nada. La parte de abajo trae estas gomas, son unas gomas duras. Este altavoz tiene una potencia de 10 watts RMS. Se escucha fuerte, ya lo estuve utilizando con varias melodías. Voy a emparejarlo aquí para ver qué tal responde conforme estoy hablando algunas cositas más. Es rápido de emparejar. Aquí ven que ya se conectó. Bueno, aquí les estoy haciendo una pequeña prueba del sonido. Voy a bajar un poquito más. Este altavoz, una de las cosas en las que no concuerdo es que este altavoz dice que este altavoz es de 10 watts RMS. Eso sí puede ser que sea de 10 watts, pero como pueden observar aquí, manifiesta que tiene un rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Los 20 Hz están equivocados, es posible que sea de 110 Hz a 20.000 kHz, batería de 2000 mAh, 10 watts RMS, y se carga en 3 horas. De ahí más creo que es lo más importante. Ahí estoy haciendo una pequeña prueba para que ustedes oigan el sonido. El sonido está decente, porque ya que tiene la ventaja de que te puedes conectar por Bluetooth para ver películas o incluso tus videojuegos sin tener nada de latencia.